Yo diría que la riqueza la crea la libertad. Absolutamente. Si se mantiene la libertad, mientras se mantenga la libertad, lo normal es que el maestro se sobreponga al incompetente, al no cualificado, Absolutamente. porque es el único que es útil ante terceros. Y entonces, habiendo libertad, este proceso es posible. Si no hay libertad, este proceso queda interferido y entonces las sociedades pues retroceden y empiezan otra vez, vuelven a la escasez, etcétera, Lo que pasó etcétera. en Argentina. Sí, bueno, en tantas partes, en Cuba, ¿qué me vas a decir? No, por eso cuando antes hablábamos del pueblo, que decías que es lo que justifica precisamente al ser humano, que el ser humano es una abstracción mientras que el pueblo es lo real. Eh, hay algunos seres humanos a los que el pueblo nos da mucho miedo. Hombre, bueno, es que el pueblo, tú piensas, por ejemplo, los pueblos más claros que tenemos son los insectos organizados. O sea, las sociedades de abejas, de hormigas, de termitas, ahí se les ve muy, muy bien. Ahí te das cuenta de que los individuos en realidad son evanescentes, completamente indiferentes. A una colmena no le importa meter de repente a 100 guerreros o 1000 guerreros para tapar una entrada de hormigas rojas gigantes y dejarse la vida. Es que ni siquiera se les pasa aparentemente por la cabeza que están siendo heroicos. Volvamos a aquella época en la que desde entonces no se ha vuelto a inventar nada, según alguno, que es Grecia. Hombre, se ha inventado la industria, ni más ni menos. La industria. La industria, los griegos no tenían industria. Se basaban en la esclavitud también. Bueno, ahí está, eso tendrías que leer mis libros, pues yo lo he estudiado bastante. El creador de Atenas, el gran legislador Solón, estaba completamente en contra de la difusión de la esclavitud, porque decía que Atenas se hundiría y Grecia también si se confiaba el trabajo a los esclavos, porque eso llevaría al paro a los profesionales libres y sobre todo llevaría a la degradación sistemática de sus maestrías respectivas. O sea, se iba a perder no solo calidad de producto, sino cantidad a la larga. Y tenía más razón que un santo. Y le acompañaba en eso, a nombres del siglo 8 o 7 antes de Cristo, el genio literario que es Hesíodo. Los dos abrazo partido luchan a decirle a su pueblo: no seáis locos, no vendáis vuestra primogenitura por un plato de lentejas, chalaos. Nuestro éxito comercial nos está permitiendo comprar esclavos. Por cierto, el esclavo en Grecia no es nada parecido al esclavo en Roma. O sea, el esclavo en Grecia es un miembro de la familia. Eso es como la tía pobre, la tía solterona. Pero, por ejemplo, el esclavo al llegar a la casa griega hay una fiesta en su honor y se le presenta a toda la casa, se le dan todos los alimentos. Es un miembro de familia y además luego con derechos como casarse con la propietaria o la esclava casarse con el amo. Que eso para los romanos había que hacer todo un proceso de liberación, la emancipación. No sé si nos ha ido No, estábamos hablando de los esclavos en Grecia en Roma. Y los esclavos en Roma. Sí. Y de cómo Solón y Hesíodo insistieron en por Dios, aunque no sean como los esclavos de los asirios o de los espartanos o de los romanos, aunque nosotros seamos compasivos y humanitarios, a pesar de todo, este hombre que no tiene propiedad y que luego su trabajo no revierte sobre él es un desastre, es una ruina. No podemos seguir con esto porque nos vamos a hundir. Y efectivamente es lo que pasó, pero se les fue tanto la olla, incluso un Aristóteles, quizás la mente más grande de todos los tiempos, lo da como bueno, que una sociedad pues tenga más ocio y más disfrute a base de herramientas humanas, como las llama Aristóteles, herramientas humanas. Entonces podría suceder que los demás, como decías antes... Aristóteles habla y vive 3 siglos después de Solón y Hesíodo. Entonces podría suceder que los demagogos de Grecia ayudaran a la destrucción de la cultura griega. Claro. Entonces llegamos a la Edad Media, donde ahí yo sí creo que hay
un montón de populistas, donde prácticamente todas las corrientes heréticas que se producen en Europa... Pues yo creo que no, porque hay que distinguir en la Baja Edad Media, que viene aproximadamente del siglo V al siglo XII, lo que llaman también siglos oscuros, es tan completamente comunista el sistema establecido, es decir, la propiedad está tan enfeudada que no hay manera de comprar y de vender. Porque sí, le intentas comprar o vender, pero entonces aparece un pariente o un noble o el rey mismo que dice que no, que aquello es parte suyo y que no, de eso nada, se anula la venta. Y entonces, ¿qué sucede en esos siglos? Que como cesa la actividad comercial, que está condenada, porque hay palabras como lucro, que suenan tan obscenas como orgasmo, negotiato, que es una palabra que desaparece del léxico, porque es horrible lo de comerciar, o sea, comerciar es robar, que es lo que entiendo en todas esas edades. Y es tan completamente, digamos, comunista, colectivista el sistema, que no llegan a aparecer telis, por mencionar al primero. Los telis reaparecen cuando empieza a haber una capitalización, los burgos se amurallan, se restablecen las comunicaciones, se desemboscan los territorios, vuelve a haber actividad de relación entre las villas y los campos, una colaboración muy eficaz, por cierto, que les va viento en popa, y entonces vuelve a haber señores indignados. ¿Ante qué? Ante los nuevos ricos. Porque no indigna el rico antiguo, el pontífice, el rey, el duque, no, esos son tolerables, se toleran. Lo que indigna es que fulano, que nació como yo, y que sin embargo ahora tiene 5 veces más que yo. De esto de que va, ¿no? Y así empiezan las primeras revueltas, que en el siglo XIII son ligeritas, en el XIV son bastante heavies, en el XV son las guerras campesinas y las guerras de los husitas, hasta que ya, cuando acaba el Renacimiento, vuelve a haber como ¡boom!, un desvanecimiento de eso. Y empieza el populismo solo escrito. Es la utopía. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué produce ese desvanecimiento? Pues bueno, eso viene a coincidir con el Renacimiento, Alto Renacimiento, que va a desembocar en el Barroco. Se están produciendo la expansión imperial de la península ibérica, colonizando el mundo. Con los progresos de la navegación hay un evidente boom del intercambio. El intercambio es un movimiento de cosas y personas, y entonces el mundo vuelve a pensar como ahora, o como pensaba en tiempos de la Grecia de Solón y de Hesíodo, que lo mejor es dejar que las cosas estén como están y que las gentes pues sigan esforzándose por mejorar sus respectivos medios de vida, respetando una serie de normas que hay de convivencia y tal, sin hacer grandes cambios. Y eso va a durar fácil desde el 16 al 19. En el 19 ya se han creado grandes fábricas, empieza a difundirse el nuevo populismo que representan Blanqui, Bakunin, Marx, muchos otros, y pues sí, reiniciamos el asunto de que los últimos sean los primeros.